Muy bien, amigos, hay varios puntos que vamos a conversar a continuación con María Elena Reaño. Ella es representante legal de LAP, ¿no?, de la concesionaria. Y en principio creo que es importante para la audiencia identificar esto, Valeria, de la TUA de transferencia. Además de quién la va a pagar, si es para todos o para un grupo, cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para que yo pueda pagar. Lo voy a pagar con mi tarjeta, es cuando yo llego al Jorge Chávez, me lo van a cobrar por página web, cómo funciona. Pero vamos a empezar con los conceptos, la diferencia entre una tarifa y un impuesto, porque esto no es un impuesto de acuerdo a lo que nos señala María Elena. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Gracias por la invitación. Empezamos con los conceptos. Esta TUA es una tarifa de transferencia, es decir, de tránsito. ¿Cuál es el principal diferenciador a un impuesto? ¿Por qué no le llamamos impuesto a esto? ¿Por qué se le llama tarifa? La diferencia principal, digamos, es que un impuesto tiene un concepto más tributario. De hecho, los impuestos se fijan por ley. En el caso de las tarifas, es una contraprestación por servicios que da el aeropuerto y que es fijada por el OSITRAN, ¿no? Existe un reglamento, un procedimiento que ha seguido el OSITRAN para fijar la tarifa. Entonces son conceptos distintos, a pesar que muchas veces se pueden confundir. Ahora, sí preguntarte, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes van a pagar? Porque ya tenemos una fecha de inicio. A partir del 7 de diciembre, aquellas personas que están sujetos y cumplen ciertos requisitos van a pagar obligatoriamente la TUA de transferencia. ¿Pero quiénes son? Se trata de los pasajeros de transferencia internacional. Estamos hablando de pasajeros que, por ejemplo, inician su viaje en Santiago, usan Lima como escala y eso implica que desciendan de la aeronave, utilicen los servicios del aeropuerto, que hay servicios que son exclusivos para este tipo de pasajeros, y luego tomen el tramo final de su vuelo, que puede ser, por ejemplo, Miami, ¿no? Ese tipo de pasajeros son los que van a empezar a pagar la TUA de transferencia internacional a partir del 7 de diciembre. Ajá. ¿Y cómo lo van a pagar? O sea, es decir, yo quiero viajar, no sé, pues pagarle el pasaje a mi hermana que vive en Chile, se quiere ir a Miami, pero va a tener que pasar por Perú. Si ahora compro el pasaje para abril del próximo año, ¿me va a salir en la página web como una alternativa? ¿Lo voy a saber yo? ¿O cómo funciona? Sí, ahí hay un tema muy importante y qué bueno que lo tocas, y es que tenemos una problemática respecto de la información y también respecto a la forma de cobro. Lamentablemente las aerolíneas no han aceptado incluir el cobro de esta tarifa dentro del pasaje aéreo, que es como ocurre en todos los lugares del mundo, ¿no? Y por otro lado, tampoco nos están ayudando con el tema de la información. Entonces, justamente a tu pregunta, en el momento que tú quieras comprar el pasaje o que el pasajero, el usuario quiera comprar su pasaje, no van a tener la información, o por lo menos hasta el momento la aerolínea no ha implementado la información de que tiene que pagar la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando el pasajero llegue al aeropuerto y pase por la zona de transferencia, se va a dar de alguna manera con la sorpresa de que va a tener que pagar en módulos. Tenemos módulos, digamos, ya implementados para el cobro. Adicionalmente, tenemos un link, una plataforma online. El pasajero puede pagar digamos, desde su casa, puede pagarlo sin ningún problema. Y también vamos a tener 9 agentes personal con POS para que el pasajero pueda pagar con tarjeta de crédito. Pero nuevamente, eso no es lo ideal. No es lo ideal que el cobro sea de esa manera, pero lamentablemente nos hemos visto obligados a hacerlo así, ¿no? ¿Por qué deberían aplicar, por qué deberían las aerolíneas sumar este servicio dentro de de la página web? ¿Por qué? ¿Por qué estarían obligadas? ¿Por qué debería ser la responsabilidad de las aerolíneas? Primeramente porque las aerolíneas son quienes manejan la relación de consumo con el usuario. O sea, el pasajero compra, digamos, su boleto aéreo a la aerolínea, no nos lo compra a nosotros. Entonces, el Código de Consumidor, de hecho, obliga a la aerolínea, en este caso, a brindar toda la información que corresponde al pasajero, y también hay normativa, digamos, internacional que nos compete y que nos obliga a que esto también se incluya, ¿no? Que se incluya la información. Nosotros, por nuestro lado, como aeropuerto, estamos cumpliendo con dar toda la información posible, las facilidades por todos medios, pero definitivamente, si las aerolíneas no dan la información, es bien complicado y se va a generar un problema al momento del pago. O sea, si es que
puede ocurrir problemas a partir del 7 de diciembre porque no todas las personas de repente están como totalmente informadas sobre este tema. ¿Gran parte de la responsabilidad será de las aerolíneas? Sí, claro. O sea, definitivamente, primero, si se hubiera podido incluir este monto dentro del pasaje, estaríamos hablando de otra historia. Nosotros teníamos hace muchos años el cobro de las tarifas con casetas. Estamos de alguna manera retrocediendo, pero digamos, en el escenario actual, en que ya se decidió que eso no se va a hacer, definitivamente el problema de la información es lo que más va a impactar. De hecho, nosotros, cuando íbamos a hacer el cobro el 27 de octubre, hicimos un periodo de marcha blanca justamente para ver un poco cómo iba a funcionar este tema, y la mayoría de los reclamos de los pasajeros estaban enfocados en la falta de información. Llegaban al aeropuerto y no sabían que tenían que pagar la tarifa. Entonces, evidentemente, había una situación de incomodidad, ¿no? Ya. A ver, me pongo de lado, digamos, de las aerolíneas un poco para entender también el punto de vista del app. ¿Por qué lo tendría que cobrar las aerolíneas si el beneficio es para la concesionaria? Lo que sucede es que, por ejemplo, es la práctica común. De hecho, y qué bueno nuevamente que preguntas eso, es que hoy por hoy los pasajeros pagamos una TUA de salida. Es decir, un pasajero que sale de Lima a Miami como destino final, un solo tramo, dentro de su boleto aéreo ya incluye la tarifa. Es decir, yo compro mi boleto y estoy pagando por todo. Llego al aeropuerto y ya me olvido, no tengo que pagar ninguna tarifa. Yeah. Entonces, de hecho, nosotros hemos venido negociando con las aerolíneas desde el 2024 incluir dentro de un contrato que tenemos con ellas el cobro de la misma tarifa, porque el escenario no cambia. Lo único que estás incluyendo es otro concepto y es parte de la práctica de todo el mercado. ¿Y me dices que es parte también de un código de defensa del consumidor? Lo que establece principalmente el Código de Consumidor es la obligación de informar, ¿no? Y es por eso que también estamos haciendo mucho hincapié en el tema de informar. El tema del cobro en realidad ya es una decisión más de las aerolíneas, una decisión comercial que, como te digo, lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo con ellas, ¿no? Importante esto que acabas de mencionar, María Elena, y es que a veces no nos damos cuenta de las letras pequeñas. Cuando uno compra el boleto y empieza a desglosar, donde dice ver más, te sale el desagregado. Tu boleto probablemente sea $100, pero cuando sumas las tasas es 125, 130 dólares, por ejemplo. Y uno cuando empieza a ver las letras chiquitas, hay TUAs también. Entonces, esta TUA de transferencia es la primera vez que los peruanos vamos a pagar, ¿correcto? En el caso de la TUA de transferencia, sí. Sí, pero ya pagamos otras TUAs. Pagamos, como te digo, a ver, de hecho, los pasajeros pagan la tarifa que les corresponde dependiendo del pasaje que compran. Ya. Entonces, por ejemplo, nuevamente, si hablamos de ese pasajero de salida que va de un punto a otro, ¿cómo se llama? Es el pasajero, paga la TUA de salida. Ya. Internacional y nacional, que son las que tenemos, digamos, que hemos venido cobrando dentro del boleto aéreo. Ahora, con la TUA de transferencia, esta TUA solamente la pagan los pasajeros de transferencia. Quiere decir que ese pasajero que hace escala en Lima solo paga una de las tarifas, la de transferencia, no paga dos. Entonces, cuando se habla también de un doble cobro, esto no es correcto, ¿no? Es una tarifa dependiendo del pasaje que tú compres. Y son los pasajeros embarcados. Correcto. Es el término que se usa, así ¿correcto? Es, son pasajeros embarcados y que utilizan los servicios del aeropuerto. Y ahí, si me permites, quisiera poder precisar, porque también se cuestiona mucho, ¿no? Porque voy a pagar una tarifa. Claro, si yo ya embarqué, por ejemplo, en Chile y me quiero ir a Miami y paso por Perú, por Lima, yo ya embarqué, Valeria, yo no embarco dos veces. O sea, ¿cómo funciona ahí Es que justamente la lógica del cobro es por el embarque, pero también por la disposición de los servicios que se han implementado exclusivamente para este tipo de pasajeros. De hecho, tenemos corredores exclusivos para estos pasajeros, ascensores, máquinas de seguridad de última tecnología, tenemos unos escáneres, tenemos obviamente el servicio Wi-Fi, también hay mapas interactivos para ubicarte en el aeropuerto, tenemos estos carritos, que pueden transportar también a los pasajeros que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, realmente sí hay una variedad de servicios que están a disposición de este tipo de pasajeros que, bueno, desde nuestro punto de vista justifican el cobro de esta tarifa, ¿no? A ver, lo otro que te quería consultar, María Elena, es el argumento que dan las aerolíneas es le estás quitando competitividad al aeropuerto. Uno quiere que el Jorge Chávez, el nuevo Jorge Chávez, que se postergó también tantas veces, tenga, sea el hub
de lo que muchos, de los que muchos nos sentamos orgullosos, pero hay otros aeropuertos y como ese comunicado que señalaba a ETA, y creo que es bueno que estés acá para poder aclarar esa situación. Solamente Sao Paulo cobra una que es mucho menor que la que plantea Ocitran, que se va a cobrar a partir del 7 de diciembre, y otros aeropuertos como Colombia, Panamá no la cobran. Entonces, otros pasajeros van a elegir irse por otro lado que pasar por Lima. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ustedes también tienen una mirada sobre el tema de la competitividad. ¿Se está dañando el tema de la competitividad? ¿Cuál es el argumento de la... Bueno, nosotros tenemos una perspectiva diferente. En primer lugar, respecto al tema de las tarifas, creo que hay que tener claro que cada concesionario maneja el tema tarifario de manera distinta. No, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Panamá? Panamá tiene una TUA de salida, que es la que te comentaba, que es la que pagamos ahora, que es casi el doble de la que nosotros cobramos, ¿no? Es mucho más alta. Entonces, lo que ellos hacen es subvencionar los servicios que son de pasajero de transferencia con esta tarifa. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos una prohibición en el contrato de concesión que no nos permite subvencionar tarifas. En el caso de Bogotá, también es más o menos la misma lógica. Ellos cobran una tarifa más alta. Pero como te digo, hacer comparaciones siempre en temas tarifarios es complicado. Ahora, si hablamos de aeropuertos hubs, que por ejemplo hay en Estados Unidos, ahí ellos cobran unas tarifas de $15, en Atlanta también, y si vamos a Europa son mucho más altas. Ahora, hablando un poco del tema de la conectividad y la competitividad de como hubs, también creemos que, digamos, enfocar este tema solamente en un tema tarifario no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque el hecho, primero, que no hay una afectación al turismo porque el pasajero de transferencia no entra al país, ¿no? Luego, el tema de que en un vuelo vienen pasajeros de transferencia como pasajeros que se van a quedar dentro del país, que son los que efectivamente hacen turismo, es muy poco. El porcentaje es menor. Entonces, el impacto en realidad en cierres de rutas, que es lo que han venido anunciando también ellos, no es tan alto como ellos señalan. El tema de la competitividad, como te digo, tiene que ver mucho también con el tipo de la fidelidad del pasajero de la aerolínea. Por ejemplo, el pasajero prefiere ir de repente con LATAM, hace escala en Perú, pero de repente prefiere hacer, si es que va a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Prefiere hacer escala en Bogotá, va a utilizar Avianca. Es decir, eso es un mercado dinámico. Entonces, y además hemos visto que en otros aeropuertos en donde se cobra la tarifa de transferencia no se ha visto afectada la conectividad, ¿no? Ese es nuestro punto de vista sobre eso. Con respecto, por ejemplo, a la impugnación, AITAI señala, el gremio señala que van a impugnar esta decisión porque es bastante similar a la que se había establecido, entonces parece que no ha habido como ciertas mejoras o cambios sustanciales para definir la tarifa puesta por Ocitran, y van a impugnarlo, por supuesto. Mientras se impugna, ¿qué va a pasar? ¿Igual se cobra el 7 de diciembre? Así es. ¿Son dos cuerdas separadas? Así es. Va en paralelo la impugnación, y ahí también quería aprovechar para hacer una precisión, y es que no es tan cierto que sea el mismo monto, ¿no? En un primer momento, Ocitran sacó una resolución con un monto que de hecho también era menor al que nosotros propusimos. O sea, tampoco es que Ocitran simplemente decidió aprobar la propuesta de tarifa que nosotros presentamos. Salió un monto y las aerolíneas impugnaron en ese momento también. Y Ocitran emitió una resolución en donde ya había bajado $1 la tarifa que había aprobado inicialmente. Ahora casi también ha vuelto a bajarla. Entonces no es tan correcto decir que desde el inicio hasta ahora, digamos, prácticamente se está cobrando lo mismo. Y también es verdad, como te decía, que el monto sigue siendo menor al propuesto por nosotros. Y ahí, si me permites, también quisiera hacer un comentario que de repente es importante que todos tengamos claro, y es que de lo que nosotros, digamos, recibimos por tarifa, tenemos que compartir casi el 50% con el Estado peruano. Entonces, definitivamente, ¿y para qué? Eso permite que estos montos vayan a un fideicomiso que a su vez permite realizar inversiones en los aeropuertos de provincia, que es algo que necesitamos para mejorar, al contrario, por ese lado, la conectividad en el Perú. Entonces, nosotros al recaudar el monto, por el momento, la tarifa de transferencia internacional, que es lo que vamos a empezar a cobrar, a su vez estamos compartiendo esos ingresos con el Estado, que al final termina siendo beneficioso para todos los pasajeros. ¿Cuánto va para el AP? ¿Cuánto va para el MTC?
Para el MTC va aproximadamente 46.5%, de hecho, de todos nuestros ingresos, no solamente de la TUA de transferencia. Ya. De todos los ingresos que nosotros recaudamos, tenemos que compartir el 46.5%. Entonces, haciendo números del monto total de las tarifas que han sido aprobadas por Ocitran, estamos hablando que en el caso de la tarifa internacional nos quedamos aproximadamente $5 y en el caso de la tarifa doméstica estamos hablando de $3.5, lo que implica no necesariamente que eso sea una ganancia para la es un recupero de inversiones y además son montos que nosotros vamos a utilizar para seguir manteniendo el aeropuerto, para hacer mejoras con el tiempo, ¿no? Ajá. María Elena, ¿qué pasa con la TUA nacional? Hoy en la entrevista la presidenta ejecutiva de Ocitran decía, eso no está en discusión todavía. Lo cierto es que hay más claridad con la TUA de transferencia internacional que empieza ya 7 de diciembre. Probablemente la TUA nacional no se cobre, es lo que uno entiende de las declaraciones de la presidenta de Ocitran. ¿Cuál es realmente qué va a pasar con la nacional? ¿No se va a cobrar? Como bien señalas, el 7 de diciembre nosotros empezamos con la tarifa internacional. En el caso de la tarifa nacional, el cobro está suspendido hasta el momento, al 1 de enero del 2026. Lo que estamos haciendo nosotros en paralelo es negociar una modificación del contrato de concesión junto con el MTC. Nos estamos reuniendo y seguimos reuniéndonos con la finalidad de tratar de no cobrar la tarifa con cargo a que el Estado, digamos, nos compense por ese monto, ¿no? Seguimos todavía en conversaciones. ¿Cuándo va a ser eso? Seguimos en negociaciones. Lo que pasa es que es un proceso legal que tiene etapas. Entonces, nosotros estamos en continuas conversaciones con el MTC para tratar de llegar a un acuerdo respecto al tema de la tarifa, ¿no? La postura entonces del LAP es que el pasajero que haga transferencia en vuelos domésticos en terreno o en territorio nacional no pague la TUA de transferencia nacional, pero igual ustedes van a tener que recibir dinero y sería el MTC pagando por el pasajero peruano o Correcto. por el pasajero que haga el vuelo, ¿correcto? Correcto, y de hecho esa ha sido la propuesta del propio MTC, ¿no? Ya, entonces ustedes igual van a recibir el dinero, solo que no lo vamos a pagar nosotros como el peruano de a pie, sino directamente el MTC. Ahora, Correcto. pero esta parte del dinero no es también para mantener los aeropuertos regionales, o sea, los aeropuertos en regiones de nuestro país. De hecho sí, pero por eso es que el MTC también sigue, digamos, evaluando, digamos, la factibilidad de poder compensarnos de esa manera, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu opinión justamente con respecto a este panorama que bien mencionabas al inicio, María Elena, de las decisiones que han tenido las aerolíneas cancelando algunos vuelos, no inmediatamente, algunos lo están haciendo para el próximo año, suspender indefinidamente? ¿Cuál es la postura del LAP? Por un lado, y lo otro que te quería consultar y antes de cerrar la entrevista, me decías, es obligación de las aerolíneas informar al ciudadano qué va a pasar. No basta con poner ustedes las casetas y el POS, no va a ser suficiente, algunos se van a quedar sorprendidos. Pero es obligación, me dices, de las aerolíneas informar de manera adecuada al usuario. Si no lo hacen, ¿cuál es el camino de LAP? ¿Una denuncia? A ver, digamos, yendo a tu primera pregunta sobre el tema de digamos, el cierre de rutas, como te comentaba, el tema de las rutas es un tema muy dinámico, ¿no? Los vuelos, las aerolíneas van, vienen. Nosotros, lo que sí ocurre, la realidad nuestra es que tenemos una concentración de vuelos en el caso del LATAM, ¿no? Eso es una realidad, en el mercado peruano por lo menos es así. Sin embargo, como he mencionado, ¿no? Pues, han habido cierres de ruta, de hecho las aerolíneas LATAM han sido una de las primeras en anunciarlos, pero sí, esto es variable y eso no impacta, digamos, la conectividad del aeropuerto. Aerolíneas han cerrado, como te comentaba, JetBlue, Air Canada, LS Perú han cerrado, incluso ya no tienen vuelos en Lima y eso no ha impactado la operación del aeropuerto, ¿no? Entonces, en realidad, nuevamente, a veces también hay que investigar un poco respecto a la verdadera razón por las cuales estas rutas se cierran. A veces son porque son deficitarias y no se utilizan, ¿no? Okay. Eso por ese no lado. es necesariamente por el tema de la TUA, sino porque rentable, No. o sea, digamos, desde la rentabilidad no es que va a generar grandes ingresos para la empresa y se está usando como maquillaje para ¿te refieres a eso? ¿Que están usando esto como una justificación y que se vea desde afuera como es culpa de la TUA de transferencia? Como te comentaba, en realidad, independientemente de lo que señalan las aerolíneas, este tema del cierre de rutas
tiene que ver con muchas razones. El tema de la tarifa, desde su punto de vista puede ser, pero nosotros, en base a los movimientos que se han dado en el mercado, en las operaciones del aeropuerto desde muchos años, hemos visto cierres de rutas, retiro de aerolíneas, y en esa época ni siquiera se hablaba del cobro de una tarifa. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que el tema del cobro de una nueva tarifa, digamos, no necesariamente está vinculado al cierre de rutas, Y ¿no? con el tema de la información, Con el ¿qué tema pasa de si la las aerolíneas no información. informan? Dice, no quiero informar. O sea, pienso mucho en el pasajero, porque finalmente somos nosotros quienes vamos a vernos sorprendidos a la hora de pagar. Sí, ahí en realidad nosotros no tenemos mucho que hacer. Lo que sí es verdad es que sí existen entidades competentes como para poder realizar acciones hacia las aerolíneas. Una de ellas, por ejemplo, es Indecopi. Nosotros nos hemos acercado a Indecopi para pedirles que intercedan con las aerolíneas para que ellas puedan brindar la información oportuna, ¿no? Cierro con esto. ¿Se vienen más aerolíneas para el Perú, el 2026? Sí, de la información que nosotros manejamos se van a abrir incluso más aerolíneas y también nuevas rutas, ¿no? A diferencia de lo que se ha venido diciendo, tenemos conocimiento de manera extraoficial que sí vienen nuevas rutas y que hay toda una idea de seguir promoviendo el turismo en el ¿Cuántas Perú. aerolíneas están ya interesadas en operar en...? No tengo ese dato, pero lo puedo conseguir. Muy bien, muchísimas gracias, María Elena Reaño, representante legal de LAP, estuvo con nosotros, amigos. Hacemos una pausa y regresamos con